10 años en el futuro, el mundo será destruido por un grupo conocido como los 5 grandes pecados, por lo que para evitar ese destino, nuestro protagonista decidió reunir a esos 5 chicos antes de que se conviertan en esos desastres y criarlos para que lleven una vida tranquila, aunque su plan tendrá un pequeño inconveniente. Nuestro protagonista era un asalariado, que por cosas de la vida terminó poseyendo a Alan Palatio, un noble de un mundo de magia y fantasía, analfabeto y sin poderes especiales. Pero eso no fue impedimento para que disfrutara de los beneficios de la nobleza, hasta que un día una de las criadas le informó de la llegada de sus 2 hermanos, Leo y Tonio Palatio. Al escuchar ese apellido, nuestro protagonista entró en pánico, al percatarse que se encontraba dentro del mundo de Psicodelia, el mundo de un juego que solía jugar en su anterior vida, juego donde la casa de los Palatio era la primera en ser destruida con la llegada de los 5 grandes pecados. Una vez en su cama, nuestro protagonista rogaba por volver a ser un asalariado, llorando consciente del futuro que le espera, triste de ser un personaje de fantasía sin poderes, hasta que se percata. Él sabe todo lo que pasará en el futuro, lo que lo vuelve una especie de profeta, así que puede eliminar las causas de la caída de ese mundo, decidiendo educar a los 5 grandes pecados, ahora que aún son niños. 2 meses después, el caballero de Alan le informaba que su misión, de rescatar a los huérfanos de un centro de pruebas humanas, fue un éxito, dejando a los rescatados en un orfanato a manos de Yutia. Alan felicitando a Evan por su trabajo, pero este no sabía si había sido cumplido, por la carente expresividad de Alan. Evan preguntándole a Alan por Yutia. Esa niña no era común. Era tan poderosa que no comprendía por qué se dejó atrapar, preguntando por qué no la trajo directamente a la mansión, ya que tenerla lejos no le daría ningún beneficio. Pero Alan, inventando una excusa, se limitó a decirle que no era el momento, dándole una carta para Yutia, carta que esperaba que de alguna forma ayudara a tranquilizarla, aunque no sabía si el contenido realmente la tranquilizaría. En el videojuego había una serie de frases que intentaban calmarla, pero que al fallar daban comienzo a la batalla, y esas frases fueron las que escribió en la carta, de que ahora que es joven tal vez tenga algún efecto. Alan sabe que parece algo ridículo hacerse amigo de un monstruo solo por cartas, pero ya que ellos adoran a una especie de dios, tal vez pueda funcionar. En el orfanato, Yutia se encuentra leyendo la carta de Alan, mientras Evan se encuentra impactado del intenso maná de Yutia, cuando Yutia manifiesta su maná, preguntando por qué Alan no la querría a su lado, asustando a Evan, hasta que recuerda las palabras de Alan, explicándole a Yutia que aún no era el momento. Las frases en la carta llegaron a Yutia, quien, con una sonrisa, abraza la carta entre sus brazos, mientras Alan duerme tranquilo. Al día siguiente, Alan se encontraba en la biblioteca, cuando Evan llega informando que había logrado rescatar al segundo niño, Alan preguntando si lo trató con amabilidad, mientras Evan le responde que así fue, luego de salvarlo del mercado de esclavos. Justo entonces, un hombre entra en el lugar rompiendo la puerta. Se trata del segundo hijo, Tonio Palatio, molestando a Alan por andar estudiando. Alan simplemente agacha la cabeza, diciendo que estaba por irse, cuando un cuchillo pasa a toda velocidad frente a Tonio. Se trata del primer hijo, Leo Palatio, iniciando una pelea con Tonio, mientras Alan se escabulle silenciosamente. Ambos hermanos se encuentran peleando por el puesto de ser el jefe de la familia, mientras Alan trata de vivir como el hijo incompetente. Una vez en la habitación de Alan, Evan comenta que el segundo niño tampoco era alguien ordinario. Evan empieza a tener dudas de cómo Alan tenía conocimiento sobre el mercado ilegal de esclavos y los experimentos biológicos. Además, también mandó a este segundo niño al orfanato. Alan sabe que quien acaban de salvar no solo no es alguien ordinario, en el futuro se convertirá en el pecado de la pereza, aniquilando reinos enteros. Pero como no puede decir eso, vuelve a sacar la excusa de que aún no es el momento. De paso, también le envió una carta a Yutia, pidiéndole que cuide del nuevo niño. En el orfanato, mientras los otros niños juegan, Deus se encuentra aislado en la oscuridad, cuando Yutia se le acerca hablando de sus cicatrices, producidas por el Black Goat, felicitándolo por haber sido elegido por la Gran Luna, prometiéndole que si se vuelve leal y la sigue, obtendrá su venganza. Mientras bajo la luna, lee la carta de Alan, lista para mandarle su primera respuesta. Al día siguiente, la noticia recorrió la casa de los Palatio. El segundo hijo había partido para el otro barrio, celebrando un funeral, donde ni al padre ni a su hermano parecía importarle lo ocurrido. De hecho, el hermano mayor Leo se encontraba emocionado. Con el problema del sucesor de la casa de los Palatio solucionado, pasó un año. En ese tiempo, Yutia y Alan se volvieron amigos por correspondencia. Alan lee la carta de Yutia, orgulloso de cómo todos parecen estar creciendo bien, aparte de dejarle una lista con los nuevos patrocinadores. Algo curioso, que tantos patrocinadores se interesen en un pequeño orfanato. Aún así es algo bueno. De hecho, Evan comenta que encontró una pista sobre su petición, dejando a Alan contento de que todo esté resultando bien. Mientras tanto, en un sitio de distribución de harina, los resultados de una batalla sangrienta se hacen notar. Todos en el campo de batalla parecen estar queriendo desuscribirse de la vida, mientras en la oscuridad, Deus se encuentra manejándolos a todos como si fueran marionetas, preguntándole a Yutia si lo que hacen tiene algún sentido. No comprende cómo esas tareas lo ayudarán con su venganza, pero Yutia le dice que solo están preparando el escenario para cuando él llegue. Después de todo procede de acuerdo a su voluntad, presentándose como la luna azul, la espada de esa persona. El tiempo siguió pasando, y llevan 2 años desde que Alan y Yutia se hicieron amigos. Evan caminando hasta el patio, notificándole a Alan que el quinto niño ya fue
fue enviado al orfanato. Durante estos 2 años, Alan se encargó de salvar a los 3 pecados restantes, ofreciéndole un trozo de torta a Evan como recompensa. Si bien tuvo problemas con algunos, gracias a su conocimiento y el trabajo de Evan, las cosas terminaron funcionando. Con la tarea completa, Alan le da a Evan un tiempo para descansar. Evan pregunta si está feliz con el trabajo del orfanato. Alan le dice que sí lo está, que aunque no lo parezca, está sonriendo. Alan, más tranquilo, se sorprende de que todo le resultara tan bien. Los niños que debían convertirse en los 5 pecados, como resultado de su pasado, logró tenderles una mano, aunque siempre se preocupó de que en algún momento pudo llegar tarde, preguntando cómo van las cosas en el orfanato. Evan le entregó una carta. Los niños que una vez llegaron estando rotos, ahora brillan con alegría. Alan se sorprende por el gran trabajo de Yutia, pensando que tal vez tenía que ver con el trasfondo de su personaje. Todos en el orfanato parecen estar creciendo bien. Entonces Evan pregunta, ¿cuándo planea reunirse con ellos? Pero Alan nunca pensó en juntarse con ellos. Aún tiene miedo de lo que son capaces de hacer, respondiendo vagamente, que tal vez lo hará dentro de 5 años. Ahora su prioridad son las habilidades para protegerse, por lo que lleva un tiempo practicando magia. Mientras practica, Evan le pregunta si ha escuchado de la Luna Azul, una organización que ha ganado fama por cazar criminales. Alan no le da mucha importancia, creyendo que desaparecerán pronto, pero entonces Evan comenta que también han cazado nobles, dejando a Alan helado, pidiéndole que duerma cerca de él. Esa noche en el orfanato, Yutia escucha los reportes del grupo Luna Azul, el pecado de la soberbia. Seol Rank da su informe, siguiendo así con el resto de miembros: el pecado de la codicia, Rine; el pecado de la misofobia, Radan. Yutia alegre dice que todo va de acuerdo a su voluntad. Ellos existen por el bien de la gran luna. Sin embargo, un problema ocurre. Leo, el hijo mayor, planea eliminar a Alan, causando la ira de Yutia. 2 años después, como tira time skip este manga, el conde Palatio estiró la pata. Sin embargo, en su funeral a nadie pareció importarle. Todos hablaban sobre la Luna Azul, mientras Leo ya preparaba su plan para deshacerse de Alan. Evan, preocupado, le pregunta a Alan qué planea hacer, pero Alan ya se encontraba preparando sus maletas. Está listo para huir. Ha decidido irse a un pequeño pueblo al sur, mientras desde el balcón, Leo lo mira con desprecio. Lamentablemente, el viaje de Alan por el sur fue corto, ya que tan solo 3 días después se encontraba de regreso, en el funeral de Leo, sin comprender lo que estaba pasando, tratando de preguntar qué pasó, pero todos a su alrededor, por alguna razón, parecían temerle. Incluso Evan le preguntó cómo se deshizo de la organización de Leo, de la noche a la mañana, dejando a Alan confundido. Volviendo un poco en el tiempo, al día que Alan dejó la casa, su plan era que con los 5 pecados viviendo en paz, él se iría a vivir un pueblo que no tuviera que ver con la historia del juego. Mientras tanto, Leo desde el balcón debatía si debía acabar con Alan. Su plan era usar veneno, pero como Alan se dirige a la frontera, ya no tiene sentido. Aún así, Alan le sigue molestando, por lo que llama a Alman para que siga su carruaje. Alman le pregunta directamente si quiere eliminarlo, dejando confundido a Leo, ya que es la primera vez que Alman le responde. Es entonces cuando Alman atraviesa el pecho de Leo con su espada, ya que en realidad Alman se llama Hidan y es un miembro de la Luna Azul, y como miembro sigue el credo de la Luna Roja, así que si alguien amenaza a la Gran Luna, es su responsabilidad acabar con esa amenaza. Siendo así como tras la caída de Leo y Avalon, a Alan le llegó una carta pidiendo que vuelva a la casa Palatio. Volviendo hacia el presente, Evan le pregunta a Alan cuándo se volvió el jefe en las sombras. Alan no comprende por qué parece haberse vuelto el villano. Evan le explica que es el único que se beneficia con todo lo ocurrido, aparte de tener una coartada perfecta para lo ocurrido con Leo. Alan se pregunta si tal vez Luna Azul está detrás de lo ocurrido, pero Evan le dice que según el gremio de información, Luna Azul no es el responsable. Luna Azul deja una marca, mientras que lo que ocurrió con Avalon fue una masacre, dejando a Alan pensativo, ya que Luna Azul no aparecía en el juego. A su vez, en el orfanato, Yutia pregunta cómo fue con la limpieza. Cada miembro responde que hizo su parte, alegrando Yutia, siendo así como la gran organización Avalon fue reducida a cenizas. Sin embargo, parece que la limpieza no fue perfecta, ya que Radan descubrió unos documentos que vinculan al ducado de Altia con Avalon, enfureciendo a Yutia, fijando el nuevo objetivo: